7:10, Manuel, buenos días. Ciro, por la mañana, buenos días, lunes a todos en Grupo Fórmula. Pues absolutamente inédito, ya lo decías desde anoche en la televisión, este paro que pues se comienza, pues sí o sí, Ciro, aquí sí o sí, porque por todos los órganos de información de la Federación pues ha dado a conocer que a partir de hoy y hasta el próximo martes 24 pues hay un paro, hay una suspensión de labores que no se había visto nunca en la historia. Por estos motivos ni en pandemia habían parado actividades los juzgados de esta forma, por supuesto por la protesta ante la decisión inicial de la Cámara de Diputados. Hay un proceso que ya comenzó en Cámara de Senadores de extinguir 13 fideicomisos, más o menos 15,000 millones de pesos. En esa discusión están y pues están todos, Ciro, jueces, magistrados, ya manifestándose afuera. Presentabas voces de ellos, me parece también inédito estas voces y estos reclamos. Y en eso estamos, Ciro, iniciando este paro. En eso estamos, paro que debió haber empezado en el primer minuto de hoy. Vamos a estar en unos momentos en juzgados, en oficinas del Poder Judicial. Anoche tuve oportunidad de entrevistar a Jesús Gilberto González Pimentel, que es el líder del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial. Él dijo que sí habrá servicios en casos urgentes de juicios penales. También que agregó que todo lo que toca con órdenes de aprehensión en caso de personas desaparecidas y de amparos se mantendrán. Entonces, esos servicios, digamos, esos trabajos, todo lo penal jala, ¿no? Sí se hará la parte penal. El resto, pues, según se informó ayer, es una votación, además nos dijo, con el 93% de los votos de las 66 secciones en el país, es decir, por abrumadora mayoría, el Poder Judicial decidió, los trabajadores, empleados, decidieron ir a paro a partir de hoy y hasta algún momento del martes. Saludamos al ministro de la Suprema Corte de Justicia, al ministro Javier Lainez. Gusto en saludarlo, Javier, buenos días. Buenos días, Ciro, ¿cómo estás? Mucho gusto saludarte a ti y al auditorio. Javier, antes de cualquier otra cosa, lo que estamos viviendo es este choque de poderes, porque eso es la derrota del diálogo, del acuerdo, del acercamiento político, de la concordia, Javier. Pues ojalá, yo no quisiera verlo así, no en su caso todavía. Yo creo que debemos de propiciar toda posibilidad de apertura al diálogo y al debate, y así seguiremos insistiéndolo, tanto ahora en el Senado por el tema de los fideicomisos como en la Cámara de Diputados respecto a nuestro presupuesto. Falta todavía la discusión del presupuesto, entonces somos los primeros interesados en que se pueda establecer o restablecer un diálogo abierto con la Cámara de Diputados. El martes fueron nuestros oficiales mayores, tanto de la Judicatura como de la Corte, invitados por las comisiones de justicia, como han estado invitando a los órganos constitucionales autónomos y a otros tribunales, y fueron invitados a una primera sesión ahí en la Cámara. Esperemos que esto continúe y desde luego en el Senado en un diálogo abierto con las senadoras y los senadores. Pero del lado del gobierno no parece haber una señal de un gesto de acercamiento, de diálogo, de acuerdo. No solo me refiero a las descalificaciones permanentes, y yo diría cada vez más duras, más agresivas del presidente López Obrador, sino que la orden de no toquen una coma a las iniciativas del gobierno y el acatamiento sin reparo ninguno de los legisladores de Morena hacen imposible este diálogo, al menos al día de hoy. Y el destino, pues, si seguimos en esta lógica, será el recorte al presupuesto del Poder Judicial que el gobierno del presidente López Obrador quiera. Sí, pues es correcto. Nosotros vamos a seguir insistiendo en que se nos escuche y en establecer un diálogo y en tratar de convencer con datos duros, con razonamiento, el porqué, ¿no? La razón de ser del presupuesto,
la razón de por qué consideramos o no estamos de acuerdo, no compartimos la iniciativa de esta reforma a la ley orgánica respecto a estos mecanismos financieros, y pues es nuestra labor, pero seguir insistiendo, tratando de no confrontarnos desde luego. Al día de hoy han topado con pared, Javier. Pues sí, aparentemente así ha sido, pero no nos queda sino insistir. Y porque finalmente, y si me permite entrar en materia, creo que existe en juego el sistema de pesos y contrapesos. ¿Sí? No es un lugar común en el que hablemos de la autonomía, porque la autonomía presupuestaria, la autonomía del Poder Judicial como un lugar común, sino como un requisito constitucional para mantener el control constitucional y para mantener el sistema de pesos y contrapesos. Yo creo que no debemos de perder que esa es realmente, independiente de decirlo en términos de abogados, esa es la litis, eso es lo que está en juego. Esa es la litis, pero por lo pronto estamos hablando, vean dónde estamos hoy, ministro, estamos hablando de dinero, de fideicomiso, estamos hablando de dinero, del presupuesto para el próximo año, estamos con un gobierno que no deja de acusarlos de corrupción, de privilegios, en eso estamos, esa es la situación. Es cierto, pero insisto, pues lo que nos corresponde es seguir ahí, ¿sí? No dar espalda al diálogo y seguir insistiendo, y insisto, por eso queremos estar presentes en la discusión en el Senado respecto a esta dictamen de reforma a la ley orgánica en primer término, y en la Cámara, donde yo entendería pues que ya estamos en un diálogo para el presupuesto de egresos. No nos queda sino explicar a las senadoras, a los senadores, diputadas y diputados, cada uno, y aclarar cada una de las dudas que tengan, y a la sociedad también un poco transmitir, o mucho transmitir, que es exactamente lo que está en juego. Bueno, y sí. Si me permites, no sé si tengo un minuto, porque a mí sí sería para mí bien interesante, tío, o muy importante, no interesante, importante, por ejemplo, en el tema de la reforma que se va a discutir en el Senado de la República. Sí. Creo que lo primero que tendríamos que, digamos, entrar como punto de discusión es si es válido hacer lo que en ese dictamen se pretende hacer. Lo digo con el mayor respeto al Congreso de la Unión. Esos fideicomisos fueron autorizados en un momento en que se permitía por la ley emitida por el Congreso de la Unión, en que se permitía que con ahorros y economía se establecieran este tipo de fideicomisos. Sí. Y se hicieron. Nadie ha cuestionado la legalidad. Nadie, si tú ves nadie, ni la Auditoría Superior, cuando los fiscalizó, nunca se cuestionó que fueran ilegales o que estuvieran escondidos. Por eso siempre han sido públicos. Se rinden en cuenta pública, se auditan por la Auditoría Superior. Nadie ha cuestionado la legalidad. Javier, perdón que lo interrumpa, tenemos que hacer un corte, si nos espera un par de minutos, queremos escucharlo más sobre este tema de los fideicomisos. Yo insistir en que pues no es un asunto de razón, porque del otro lado es los vamos a desaparecer porque es la instrucción, y quisiera pedirle también su punto de vista sobre el paro anunciado ayer por los trabajadores del Poder Judicial y supuestamente iniciado en el primer minuto de hoy. Volvemos con usted. Estás abriendo la con Ciro Gómez Leiva por la mañana. 7:25, nosotros continuamos conversando con el ministro de la Suprema Corte, Javier Lainez. Muchas gracias por esperarnos, ministro. Respalda plenamente el paro que se anunció ayer y supuestamente comenzó hoy, el paro de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. ¿Está con ellos, Javier?
Esto, como tú lo estás señalando, se anunció ayer. Yo en un rato más iré a la Suprema Corte de Justicia. Hoy tenemos pleno. Acuérdate que son dos, si bien es Poder Judicial, son dos cosas distintas. Una es la Suprema Corte, sí, y el otro es el Consejo de la Judicatura, ¿no? Que sí, la mayoría de todo el personal jurisdiccional y operativo del Poder Judicial de la Federación. Yo entendería, porque lo comentaremos en el pleno día de hoy privado, y que entiendo también que el Consejo habrá de reunirse para discutir este punto. ¿Sí? No puedo yo ahorita, bueno, yo lo que te puedo decir, pues como trabajadores, me parece a mí que decir no salgan o no pueden hacerlo, no me parece. A mí en lo personal estoy hablando, insisto, esto no se ha discutido en los plenos, pero que pudiéramos hacerlo. ¿Sí? Sí, pero recordamos, usted hace unos meses dijo, el Poder Judicial no son los 11 ministros del centro de la ciudad, son 45,000 trabajadores. De ahí mi pregunta, Javier, ¿está con ellos? Más allá de... Perdón, de ahí mi pregunta, ¿está con ellos? ¿Está con el espíritu de este movimiento, con el espíritu de este paro? Sí. Bueno, claro, entendemos las inquietudes, claro que entendemos las inquietudes de todos estos trabajadores y los temores que pueden estar teniendo en este momento. Acuérdate que somos más de 50,000 trabajadores a todo lo largo y ancho del territorio nacional. Yo estuve en Aguascalientes con jueces y magistrados para una cuestión académica el fin de semana pasado. Lógicamente, pues sí hay una inquietud porque mucho de lo que se considera parte de estas, digamos, prestaciones que forman parte de la carrera judicial, que no privilegios, sino de las condiciones generales de trabajo también puedan verse afectadas por la desaparición de estos mecanismos ideados y conservados precisamente para fondear contingencias, ¿sí me explico? Para no depender siempre del presupuesto de egresos. Usted habla de la separación, lo que es la Suprema Corte, lo que es la Judicatura, lo que son los trabajadores, pero hace unos minutos el presidente López Obrador vuelve a decir, los trabajadores del Poder Judicial, que están en su derecho, están siendo utilizados. Manipulados. Ante el anuncio del paro, la primera respuesta del gobierno del presidente López Obrador es elevar el tono de la confrontación y seguirlo señalando a ustedes, a los ministros de la Corte, como responsables de todos los males, dispendios, en fin, lo que usted conoce muy bien. Sí, no, yo sí te puedo asegurar que no ha habido una incitación, no ha habido ninguna incitación, ni menos de parte de la Suprema Corte de Justicia, en cuanto a decir salgan a las calles o cuando se manifiéstense o impugnen. Eso yo sí te lo puedo asegurar, porque ahorita, insisto, nosotros seguimos pensando que se puede todavía abrir un espacio importante de diálogo con el Congreso de la Unión. A pesar de todo lo que pueda pensarse que no es así, creo que tenemos que... Javier, ¿a partir de qué premisa hace esa afirmación? El Congreso de la Unión, lo hemos visto, la mayoría de Morena, lo hemos visto una y otra vez, les ordena no tocar una coma de una iniciativa del presidente López Obrador, del gobierno, y no tocan una coma. Javier, ¿con quién van a discutir? Ese es el Congreso que tenemos, esos son los diputados y los senadores de la mayoría de Morena que tenemos. Bueno, pues, sí, pero mi pregunta es, ¿la salida es ir a un parlamento abierto? Bueno, lo que yo te puedo decir es que, digamos, tenemos que seguir en esa línea, Ciro. Bien. O sea, ¿qué me dirías tú? No, yo le hago la pregunta, sobre todo pensando en el tema del presupuesto. Entendemos que en el caso de los fideicomisos, el asunto puede terminar en el Poder Judicial.
Y quizá terminen ganarlos, ustedes deteniendo esta extinción de neutralizarlo, fideicomisos, claro, o neutralizándolo. Pero en el caso del presupuesto para el próximo año, el gobierno va a recortar lo que quiera, Javier. Bueno, el presupuesto también, o sea, no sin adelantar criterio ni nada, pero también puede terminar en una acción o controversia, o sea, eso se verá. O sea, yo no lo he meditado ese punto, pero también puede terminar ahí. ¿Que tomaría cuánto tiempo? ¿Cómo empezaría? ¿Cómo sería la operación de recursos, el manejo de recursos en el Poder Judicial de la Federación, Consejo de Judicatura, etcétera, a partir del 1 de enero, en caso de que se aplique un recorte del que se está proyectando? Tomaría mucho tiempo, tomaría buena parte del próximo año ganar ese recurso. Yo lo que te puedo decir, Ciro, es que desde la presidencia de la Corte y desde la presidencia del Consejo de la Judicatura se están planteando todos los escenarios presupuestarios, financieros, para ver exactamente, yéndonos a los escenarios más extremos, que es lo que nos correspondería. Bien. Marco Silva, buenos días. Ministro, muy buenos días. Le saluda Marco Antonio Silva. Este recorte, digámoslo así, en el gasto del Poder Judicial que ya se dio con los fideicomisos y podría seguir con esta reducción en el presupuesto, ¿a cuántos juzgados afectaría? Estoy hablando de la operatividad del Poder Judicial. ¿Cómo les afectaría de concretarse? Ya se dio el primer paso, señor ministro. Es decir, tú me preguntas, perdóname, pero es que me escucho bien, me preguntas, ¿cómo afectaría? ¿Y a cuántos la operación? Así es, o sea, en términos de operación, ¿a cuántos juzgados afectaría todos estos dos recortes, ministro? Bueno, pues es lo que insisto, tendrá que haber un ajuste de bolsa definitivamente, dependiendo de cuáles son los resultados de la votación del presupuesto, ¿sí? Hay cuestiones que definitivamente no podemos afectar, como toda la parte que nos permite, primero con nómina, desde luego, nómina, no afectar en que no tengamos que proceder a despedir o a dejar gente sin trabajo, sino garantizar la nómina de todo el Poder Judicial de la Federación y, desde luego, lo que es indispensable para la operación. Por ejemplo, todo el sistema, que es muy caro, el sistema, digamos, que permite toda la digitalización, la tramitación de las firmas electrónicas, porque ustedes saben que hoy todo el día ya está digitalizado, y que esos contratos no se pueden suspender. Entonces, porque es lo que afecta a la operación del Poder Judicial. O darte los ejemplos de lo que sería fundamental. Bueno, pues qué días tan difíciles, Javier. Vamos a ver qué pasa con este paro, vamos a ver si hay todavía un espacio para el diálogo y ojalá podamos mantener la comunicación con usted. ¿Qué días tan difíciles? Con todo gusto. No, yo no recuerdo una confrontación así, Poder Judicial, Poder Ejecutivo, en muchos años, Javier. No, yo tampoco. Y la próxima semana puede ser clave. Ojalá podamos mantener comunicación, estar en contacto con usted. Le agradecemos mucho estas reflexiones y esta información. Gracias, ministro. Gracias, hasta luego. Gracias a Javier Lainez. Choque anunciado. Entendemos que del lado del gobierno parece haber un proyecto, es decir, vamos a ir de frente y vamos a ir contra este Poder Judicial o contra esta dirigencia, cabeza del Poder Judicial. Pero yo no creo que van a cambiar de rumbo en el gobierno. No, al revés. Y ante esto, para adelante. ¿Qué? ¿Qué es la Suprema Corte? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer la Judicatura? ¿Y hasta dónde van a ir los empleados y los trabajadores? Vamos